Buenos días, Antonio. Queríamos preguntarte cómo va a ir Guitarvera este año después de un tiempo sin celebrarlo debido a la pandemia. Buenos días. Bueno, el tema tú lo has dicho, o sea, durante 2 años no ha sido posible el poder hacer Guitarvera ni el resto de las fiestas prácticamente, entonces este año se está cogiendo como con más ahínco, ¿no? Aparte de que Guitarvera por sí solo ya, que 20 años ya desde el inicio de la fiesta como tal, pues cada año ha tenido más renombre y cada año ha tenido más personas que vienen a vernos. Aparte de la gente del pueblo y del entorno, de la comarca y tal, y a nivel provincial y nacional, lógicamente también hay gente del propio pueblo que a lo mejor están en otras regiones de España y que quedan días de vacaciones para poder venir, ¿no? Este año estamos con mucha ilusión. Es verdad que tenemos ahí un poco la incertidumbre de que parece ser que mañana o el fin de semana va a llover bastante, pero bueno, el ayuntamiento tenemos alternativas para poder dar una respuesta en caso de que ocurriera, ¿no? Tenemos el pabellón que está cerquita de la plaza, tenemos la carpa también, el auditorio, un M2 que tenemos, el salón de la biblioteca para poder, si llega el caso, ojalá no haga falta, ¿no?, el hecho de poder tener esas actuaciones en esos espacios para poderlo continuar adelante. ¿Cuántos grupos vienen este año? Son 16 grupos que en principio está diseñado como hacemos siempre en las distintas plazuelas y plazas del pueblo, pero en caso de que hubiese que mover a esas otras instalaciones, pues lo arbitraríamos de forma de que todo el que quiera venir o el que esté aquí puedan tanto actuar como el hecho de también poderlos escuchar, ¿no? De las mujeres, la primera noche de boda. No es el primer año que llueve en Guitarvera, ¿no? Y ha habido años que incluso la gente se ha refugiado en los soportales, los músicos, para tocar y han seguido y desde luego nadie se ha venido abajo. Sí, yo creo que nuestros pueblos, sobre todo los pueblos de la Vera, de Media Sierra, como digo yo, pues tienen esos espacios, esos soportales que tenemos en las distintas plazas, concretamente aquí en la plaza también tenemos una serie de cornisas en casi todas las calles que prácticamente nos llueve sobre la fachada, ¿no? Yo creo que la gente cuando está de fiesta también damos un plus más, ¿no? Si hay que mojarse un poco tampoco pasa nada, ¿no? Pero lo mejor es que haya buen tiempo, ¿no? Pero en caso de que llueva o llueva esporádicamente, bueno, pues mezclaríamos las dos cosas, ¿no? La posibilidad de estar en la calle y la posibilidad de, si hay que estar dentro de algún sitio cubierto, pues se tendría esa alternativa, porque esto, como dice el refrán, ¿no?, nunca llueve a gusto de todos. Por una parte interesa que llueva, por todo, por nuestras gargantas, por los baños de verano, por abastecimiento, el propio campo, pero por otra parte también querríamos que lloviera cuando nos apetece, y eso no puede ser así, ¿no? Y así se toca. Este año el lema es a la vera a ver aves, ¿no? Sí, efectivamente, todos los años hay un eslogan, ya son 20 años, pues ya se ha ido dando la vuelta, digamos, a muchas circunstancias, ¿no? Un tema
bien de animales o temas bien del propio campo, del tabaco, del pimentón, etcétera. Este año la comisión de Guitarbera ha considerado que era para volver a hacer otra vez el tema de las aves, de los pájaros de nuestra zona, y bueno, estamos con ellos. Han hecho van a hacer una serie de actos y enfocado todo a ello, pero también ha habido una participación tanto de las AMPAs del instituto, del colegio, como de la escuela infantil, también los mayores de la residencia, la asociación juvenil, que han preparado una serie de pájaros que han hecho, digamos, manualmente para colocarlos por ahí y dar un poco de ambiente, ¿no? Y al mismo tiempo también se ha puesto en la finca municipal donde va a ir la ruta que se va a celebrar el sábado, también un palo, digamos, con un nido, con una infraestructura para, bueno, como un símbolo de que este año va por las aves, a ver si alguna cigüeña, que en esa zona hay bastante, puede anidar ahí. Los días de Guitarbera son, Los días son 22, 23 y 24, que son viernes, sábado y domingo. efectivamente.